Vivimos inmersos en una época paradójica, una era donde las mentes más despiertas no son reconocidas como faros, sino percibidas como amenazas, donde el brillo de la inteligencia no inspira, sino que incomoda. Hoy pensar profundamente no es un mérito, es un peligro. No se celebra, se sospecha. Las ideas incómodas no abren caminos, los bloquean. La lucidez ya no se recibe como una luz necesaria, sino como un estorbo que encandila a quienes prefieren vivir con los ojos entornados. Este fenómeno no es un accidente histórico ni una falla temporal del sistema. Es la consecuencia de una maquinaria perfectamente calibrada. El ascenso de la mediocridad no es una anomalía. Es el resultado de una planificación sutil pero constante. Hoy el mediocre es el perfil ideal, no porque sea eficaz en términos éticos, sino porque cumple con los requisitos que el sistema moderno exige: docilidad, previsibilidad y una obediencia casi automática. El mediocre no incomoda, no provoca, no desafía. Es un ejecutor funcional. Reproduce sin cuestionar, obedece sin pensar. Y en un entorno que ha sido cuidadosamente programado para reprimir el pensamiento crítico, eso no solo lo vuelve aceptable, lo vuelve deseable. La mediocridad, lejos de ser una debilidad, se ha convertido en una herramienta estratégica. En el mundo actual, donde lo importante no es buscar la verdad, sino mantener la estabilidad superficial, el pensamiento independiente representa una amenaza latente. La lucidez es subversiva, y el mediocre, al carecer de esa lucidez, es inofensivo. Se convierte en el soldado perfecto de una guerra que ya no se libra con balas, sino con narrativas prefabricadas, silencios convenientes y consensos impuestos. Esta lógica no se restringe al ámbito político. Está en todas partes. En el entorno laboral, en los espacios educativos, en los medios de comunicación, en los discursos que inundan las redes sociales, en los líderes que representan empresas, movimientos, gobiernos. ¿No lo has notado? No es que falten voces brillantes, es que esas voces, cuando se atreven a hablar, son rápidamente etiquetadas como exageradas, complicadas o elitistas. Son desplazadas al margen porque su visión atraviesa la comodidad superficial y obliga a pensar, y eso incomoda. ¿Por qué? Porque pensar exige esfuerzo. Requiere detenerse, contemplar, dudar. Pensar es un acto revolucionario en un mundo diseñado para distraer. Cuestionar es un acto de resistencia en una cultura que te enseña a consumir ideas ya digeridas. La profundidad asusta porque rompe la fantasía de que todo está bien, de que no hay nada más allá de lo que ya conocemos. Maquiavelo, siglos atrás, ya había comprendido esta estructura. Él no escribió para los ingenuos ni para los moralistas de salón. Sus palabras estaban dirigidas a quienes necesitaban sobrevivir, no en un mundo justo, sino en uno brutal, donde la virtud se convertía muchas veces en un obstáculo para la eficacia. Para él, el poder no era una cuestión de bondad, sino de utilidad. El príncipe no debía ser virtuoso. Bastaba con que lo pareciera. El objetivo era uno: conservar el control, mantener el orden. En ese tablero de ajedrez, el mediocre no solo sobrevive, prospera. Su ventaja es su vacío. No plantea reformas, no propone nuevas direcciones, no genera fisuras. Se adapta como el agua, toma la forma del recipiente que lo contiene. Y eso, para un sistema que necesita piezas funcionales y no pensadores rebeldes, lo convierte en un engranaje irreemplazable. Lo más inquietante no es que este modelo exista. Lo verdaderamente alarmante es que nos hemos acostumbrado a él. Se ha normalizado tanto que lo vemos sin verlo. La mediocridad ya no llama la atención porque está en todas partes. Se volvió paisaje, se volvió norma. Y lo peor, se ha camuflado como competencia, como liderazgo, como éxito. Pero detrás de esa máscara lo que hay es miedo. Miedo a la diferencia, miedo a la crítica, miedo a la conciencia. Si tú alguna vez has sentido que pensar te aleja,
que ver demasiado te aísla, que tu forma de razonar te convierte en un extraño entre los tuyos, no estás loco. Estás despierto. Y en un mundo que ha hecho de la superficialidad una virtud, la lucidez se paga con soledad, pero también con libertad. Porque ver lo que otros no quieren mirar puede doler, pero también te salva de ser una pieza más en un tablero donde casi nadie sabe que está siendo jugado. El sistema actual no es caótico por accidente, es funcional por diseño, y ese diseño necesita algo muy específico. Piezas reemplazables, obedientes, moldeables. No líderes con ideas, sino ejecutores sin voluntad. No pensadores, sino reproductores de órdenes. Por eso, el mediocre, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el aliado perfecto del poder. Su incapacidad para cuestionar lo vuelve confiable. Su dependencia emocional lo vuelve útil. Su necesidad de aceptación lo mantiene atado. Y esta lógica no se construyó de un día para otro. Es el fruto de una domesticación colectiva que empezó desde la infancia. Desde que somos niños se nos enseña a obedecer sin comprender, a repetir sin razonar, a memorizar sin reflexionar. Nos educan para ser funcionales, no para ser conscientes. Y así, poco a poco, lo brillante se vuelve sospechoso. El niño que hace demasiadas preguntas se vuelve incómodo. El joven que no acepta lo establecido es etiquetado como conflictivo. El adulto que piensa distinto es aislado por considerarse difícil. En ese proceso se nos entrena para desconfiar de nuestra propia lucidez. Se nos acostumbra a callar cuando algo no cuadra, a fingir que no vemos, aunque estemos rodeados de absurdos. Porque pensar es doloroso. Duele porque obliga a salir de la fila. Duele porque te muestra la fragilidad de todo lo que creías seguro. Duele porque te expone ante un mundo que ya no premia la conciencia, sino la comodidad. Y entonces ocurre lo inevitable. Los puestos de mayor responsabilidad terminan ocupados por los menos incómodos, no por los más sabios. No por quienes tienen visión, sino por aquellos que repiten lo que deben decir. Los que no hacen demasiadas preguntas, los que no sienten demasiado profundo, los que no ven más allá de lo inmediato. Porque en un sistema que prioriza la tranquilidad superficial por encima del cambio real, la ignorancia no es un defecto, es una virtud camuflada. La lucidez, por el contrario, es vista como un problema. Porque quien ve demasiado no puede callarse del todo. Porque quien comprende lo que está mal no puede fingir que todo está bien. Porque quien tiene pensamiento crítico no encaja fácilmente en la estructura jerárquica que exige sumisión antes que inteligencia. Y entonces ese tipo de persona comienza a molestar. Ya no es bienvenido. Se le etiqueta, se le desacredita, se le margina. El mediocre, en cambio, no representa ese riesgo. No porque sea virtuoso, sino porque está vacío. No tiene una ética interna que lo guíe. No posee una visión propia que lo empuje. No defiende una causa profunda que lo incomode. Se adapta, no porque sea flexible, sino porque no tiene nada que preservar. Y eso lo hace moldeable, silencioso, útil. Su falta de visión lo convierte en un cuerpo sin alma que puede rellenar cualquier cargo. Su inseguridad lo lleva a buscar aprobación externa, lo que lo hace dependiente del sistema. Y su necesidad constante de validación lo hace funcionar como una marioneta que nunca cuestionará al titiritero. Es el tipo de líder que el mundo moderno prefiere, uno que no lidere, sino que administre, que no inspire, sino que regule, que no transforme, sino que se acomode. Esto no es una novedad. Ya Maquiavelo, con su mirada implacable sobre el poder, lo había intuido. Él no creía que el poder debía estar en manos de los más justos. Sabía que el mundo rara vez permitía que los lúcidos llegaran a la cima. Porque el lúcido ve el juego, y al ver el juego muchas veces se rehúsa a jugarlo. O lo juega con torpeza, no por incapacidad, sino por integridad. Porque no puede mentirse a sí mismo para encajar en las reglas de un tablero que desprecia en secreto. El mediocre, por su parte, ni siquiera se entera de que está en un juego.
Solo sigue órdenes, solo se acomoda, solo actúa sin comprender del todo. Y esa ceguera funcional es una ventaja, porque quien no duda no se detiene. Quien no comprende no teme. Quien no ve más allá simplemente obedece. Y eso, en una maquinaria que necesita ejecución sin cuestionamiento, es oro puro. Por eso, cuando observas a personas claramente incompetentes, ocupando cargos de gran influencia, no asumas que algo falló. Comprende que todo está operando según lo previsto. Que el sistema fue construido no para premiar la genialidad, sino para mantener el equilibrio del rebaño. Y el mediocre, con su obediencia sin alma, con su sumisión estructural, con su incapacidad para molestar, se convierte en el engranaje perfecto. Los verdaderos estrategas del poder, aquellos que no dan la cara, pero deciden desde las sombras, no temen al fracaso, temen a la conciencia, temen al pensamiento crítico, temen a la lucidez, porque la lucidez no puede ser controlada. Porque quien ve más allá inevitablemente hará preguntas, y quien pregunta pone en riesgo la estabilidad del relato oficial. Por eso, si alguna vez sentiste que tu manera de pensar es una carga, que tu visión te aísla, que tu forma de ser no encaja, no te equivoques. No es un defecto, es una señal. Significa que estás despierto, que no fuiste domesticado por completo, que aún conservas la llama de lo que el sistema teme. Una mente que no puede ser moldeada a voluntad. Cuando uno piensa en Maquiavelo, suele imaginar al cínico por excelencia, al estratega sin alma, al abogado de la manipulación sin escrúpulos. Pero esa imagen es incompleta, incluso injusta, porque Maquiavelo no fue un villano, fue un observador brutalmente honesto. No escribía para justificar la corrupción, sino para desnudar la lógica real del poder. No hablaba de cómo debería ser el mundo, sino de cómo funcionaba en la crudeza de los hechos. Y esa es su mayor aportación. No embellecer la política, sino mostrarla sin adornos. Comprendía que el poder rara vez premia a los mejores, porque en la práctica ser el más capaz, el más justo, el más lúcido, no siempre es lo más útil. Para Maquiavelo, lo fundamental no era la virtud, sino la eficacia. No importaba si el líder era honesto, sino si sabía sostener el orden. Y bajo ese criterio, fingir ser virtuoso podía ser más valioso que serlo realmente. En ese tablero maquiavélico, el tonto útil juega un rol fundamental. Es esa figura que, sin saberlo, sostiene estructuras que jamás comprende. Cree estar tomando decisiones, cuando en realidad solo ejecuta instrucciones. Cree tener poder, cuando en realidad lo representa sin controlarlo. Y lo más trágico es que en su inconsciencia es profundamente eficaz, porque no molesta, no analiza, no frena, simplemente actúa. El tonto útil repite frases hechas, cree en dogmas sin cuestionarlos, obedece narrativas sin entender su origen. No tiene una agenda propia porque no tiene una visión propia. No siente el deber de pensar porque nadie se lo exigió nunca. Solo desea una cosa, pertenecer. Y por esa necesidad, ese miedo profundo a quedar fuera, es capaz de justificar cualquier cosa. Puede traicionar principios, si alguna vez los tuvo. Puede callar ante abusos. Puede aplaudir lo inaceptable con tal de no perder su lugar. Ese es el tipo de figura que el poder moderno adora. Obediente, funcional, reemplazable. Alguien que se deja usar y mientras sea útil se le permite brillar. Pero su brillo es prestado, artificial, superficial. Porque en cuanto deje de servir, será desechado sin miramientos. Así funciona la maquinaria. No valora a la persona, valora su utilidad momentánea. Y como el tonto útil carece de columna vertebral ideológica, se adapta a cualquier molde, lo que lo convierte en una pieza valiosa y fácil de sustituir. Y hay algo aún más inquietante. Cuando este tipo de personajes asciende, contaminan todo lo que tocan. La mediocridad se vuelve modelo, ejemplo, aspiración. El nivel de exigencia colectiva baja. Se normaliza el discurso vacío.
Se premia la obediencia sin pensamiento. Se empobrece el debate público. Y entonces lo brillante se convierte en una amenaza. La inteligencia se vuelve incómoda. La crítica se interpreta como arrogancia. La profundidad se descarta como innecesaria. Porque en ese sistema lo que más se teme no es al enemigo externo, sino al pensador interno. Aquel que, desde dentro, puede ver las grietas del edificio. Aquel que, con una sola frase, puede exponer el vacío del discurso oficial. Ese tipo de persona, el lúcido, el crítico, el profundo, no es funcional. Porque no puede cerrar los ojos, porque no se calla, porque no se acomoda. Por eso se le etiqueta, se le ridiculiza, se le margina. Se le llama intelectual desconectado, exagerado, pesado, problemático. No porque lo sea, sino porque enfrentarlo es más difícil que deslegitimarlo. Y si eso no basta, el sistema tiene otros métodos. La exclusión silenciosa, la invisibilización, el aislamiento disfrazado de indiferencia. Si todo eso falla, se le intenta comprar. Y si no se vende, se le borra. Porque al final, lo que este sistema busca no es verdad, es funcionalidad. No necesita claridad, necesita cumplimiento. Y el que piensa demasiado no cumple tan fácilmente. El que ve demasiado no se adapta. El que conserva su integridad no encaja. Por eso se prefiere al mediocre. Porque es desechable. Porque se reemplaza sin dolor. Porque no deja huella. Maquiavelo, con su mirada clínica y despiadada, lo entendía mejor que nadie. El príncipe no debía ser sabio, debía parecerlo. No debía ser justo, debía parecerlo. Y para mantener esa fachada, rodearse de figuras obedientes era una estrategia, no un error. Porque el poder real no teme al ignorante, lo usa. Pero al inteligente lo teme, porque no puede manipularlo con facilidad. Porque una mente lúcida no se doblega sin resistencia. Porque un pensador consciente puede derrumbar la estructura entera con solo evidenciar su fragilidad. A lo largo de la historia hemos visto a esos pensadores silenciados, a esos filósofos desterrados, a esos científicos ridiculizados, a esos rebeldes etiquetados de locos. No porque fueran peligrosos físicamente, sino porque pensaban más de lo que se permitía. Porque sus ideas desestabilizaban el consenso. Porque mostraban una forma de libertad que el sistema no podía tolerar. Y aunque hoy las técnicas son más sutiles, el patrón continúa. Ya no se queman libros, pero se entierran voces entre likes vacíos. Ya no se exilian pensadores, pero se les ahoga con ruido. Ya no se persigue la inteligencia abiertamente, pero se la convierte en objeto de burla o en rareza decorativa. Porque sigue habiendo un objetivo central: neutralizar al que ve demasiado, proteger al rebaño de su propio despertar. Existe un fenómeno psicológico tan invisible como devastador. Se llama efecto Dunning-Kruger, y si no lo comprendes, podrías llegar a pensar que el mundo se volvió loco, cuando en realidad está operando bajo una lógica perversa. Este efecto describe una paradoja. Cuanto menos sabe una persona, más segura se muestra de lo que cree saber. Y a la inversa, cuanto más sabe alguien, más dudas tiene, más cuestiona, más matiza. La ignorancia, por extraña que parezca, genera una especie de blindaje. El que no sabe no ve sus propias limitaciones, y eso lo llena de una confianza peligrosa. Se lanza a opinar, a decidir, a liderar, con la firmeza de quien nunca ha explorado la profundidad del problema. Mientras tanto, el que sí ha estudiado, el que sí ha vivido, el que ha caído y aprendido, ese camina con cautela. No porque le falte poder, sino porque conoce demasiado bien las consecuencias de cada palabra maldicha, de cada acción apresurada, de cada decisión sin contexto. Pero en un sistema que valora más la imagen que la sustancia, esa prudencia es interpretada como debilidad. Y esa duda, legítima, sabia, humana, se ve como un defecto, no como una virtud. Entonces el resultado es brutal.
Los menos preparados terminan ocupando los espacios de mayor decisión. No por mérito, no por conspiración, sino por simple dinámica social. Porque el sistema está diseñado para premiar la convicción antes que la comprensión. El carisma antes que el criterio. La confianza ruidosa antes que la sabiduría silenciosa. Y ese patrón no se limita a la política. Se extiende a las empresas, a los medios, a la educación, incluso a las relaciones humanas. Vivimos rodeados de personas que no tienen idea, pero lo dicen todo con absoluta certeza. Mientras tanto, los verdaderos expertos son desplazados, ignorados o tachados de indecisos. ¿Por qué? Porque piensan demasiado, porque no venden certezas fáciles, porque no saben simplificar el mundo sin sentir que traicionan su conocimiento. Maquiavelo, si viviera hoy, no se sorprendería en absoluto. Él sabía que en el tablero del poder lo que importa no es la verdad, sino la percepción. En la política real, la que se juega con intereses y no con ideales. No gana el más sabio, gana el que sabe parecerlo. No gana el que tiene las mejores ideas, sino el que sabe disfrazarlas de soluciones rápidas. No gana el que ve todos los matices, sino el que ofrece respuestas simples a problemas complejos. Y eso, paradójicamente, es algo que el ignorante hace mejor que el lúcido. Porque el ignorante no ve ramificaciones, no ve dilemas éticos, no ve efectos colaterales. Solo repite lo que funciona. Solo dice lo que su audiencia quiere oír. Solo actúa sin pensar. Y esa simpleza lo vuelve eficaz, al menos para un sistema que no quiere transformarse, sino perpetuarse. El verdadero drama empieza cuando este tipo de líder mediocre se convierte en modelo a seguir. Cuando otros, menos ignorantes, pero igual de ambiciosos, comprenden que es más rentable fingir que saber que tomarse el tiempo de comprender. Cuando la estrategia deja de ser pensar y pasa a ser aparentar. Cuando el atajo reemplaza al camino. Cuando la mediocridad deja de ser vista como una excepción y se convierte en una fórmula. Entonces, la inteligencia empieza a sobrar. El pensamiento crítico se vuelve incómodo. La profundidad es descartada como un lujo innecesario. Y así, lentamente, una sociedad entera comienza a olvidar el valor de la sabiduría. El conocimiento se vuelve sospechoso. El matiz, una amenaza. El silencio reflexivo, un error de comunicación. Porque lo que ahora importa no es tener razón, sino parecer seguro. Y mientras esto ocurre, el pensador se vuelve invisible. Ya no encaja en el esquema del líder moderno. No sabe fingir entusiasmo por ideas vacías. No puede vender certezas en las que no cree. No logra repetir frases hechas sin sentir que pierde su alma. Y entonces queda al margen. No porque no sea capaz, sino porque no está dispuesto a traicionarse para encajar. Aquí aparece la paradoja más cruel de todas. Cuanta más claridad tienes, más difícil te resulta liderar en un mundo que exige fingimiento. Porque ver demasiado crea distancia. Cuestionar tanto te vuelve lento. Comprender lo complejo te hace parecer confuso. Y en un entorno que recompensa la velocidad de la respuesta más que la calidad del pensamiento, el sabio siempre llega tarde, aunque tenga razón. Pero eso no significa que la lucidez no tenga valor. Significa que su valor no es inmediato, no es superficial, no es para todos. Porque la mayoría no quiere líderes que los reten, quiere líderes que los confirmen, que los tranquilicen, que les digan que tienen razón, aunque no la tengan, que validen su ignorancia como si fuera identidad. Y el verdadero pensador, por más noble que sea su intención, no puede cumplir esa función sin fracturarse por dentro. Porque no puede dejar de ver, no puede dejar de sentir, no puede dejar de señalar lo que está podrido, aunque nadie quiera escucharlo. No puede simplemente convertirse en lo que el sistema exige para triunfar. Por eso tantos sabios terminan exiliados, no en una isla física, sino en la periferia de la atención.
No porque sean arrogantes, sino porque no saben fingir humildad cuando el entorno premia la estupidez con sonrisas. No porque no quieran liderar, sino porque no están dispuestos a pagar el precio de la traición interior. Resistir, en este contexto, no es un acto heroico visible. No lleva capa. No recibe aplausos. Resistir, en un mundo que ha hecho de la obediencia una virtud disfrazada de civismo, es una forma silenciosa de rebeldía. Una que se ejerce a solas, en lo íntimo, en cada decisión no tomada, en cada verdad no disfrazada. Y aunque parezca poco, aunque no se note, ese acto de resistencia es profundamente transformador. Porque la lucidez verdadera no se mide por lo que logras imponer, sino por lo que te niegas a traicionar. No es la fuerza del que grita más fuerte, sino la firmeza del que no se traiciona ni cuando nadie lo ve. En un mundo que te invita constantemente a bajar la voz, a simplificarte, a sonreír aunque por dentro veas las grietas del sistema. Mantenerte lúcido es una hazaña. Y es difícil. No hay que romantizarlo. Ver lo que otros no quieren ver te aleja, te convierte en un espejo incómodo. A veces incluso te convierte en enemigo, porque quienes no están preparados para despertar odiarán a quien los sacuda, porque la claridad incomoda, porque ver con nitidez es un acto solitario, no superior, pero sí distinto. Y esa diferencia, invisible al principio, se convierte en una brecha emocional con el entorno. Resistir sin volverse parte del rebaño exige aceptar una verdad dolorosa. Vas a incomodar, vas a perder gente, vas a ser malinterpretado. No porque seas arrogante, sino porque el mundo ha olvidado cómo se siente estar frente a alguien que piensa con el alma y no con el manual. Porque la mayoría no está acostumbrada a que alguien diga lo que no se espera escuchar. Y esa claridad, esa incorrección emocional, se paga caro. Pero también hay algo más profundo. Resistir exige una fuerza que no viene del reconocimiento externo. No basta con saber. Hay que sostener lo que se sabe sin buscar aprobación. Hay que construir una columna interior, una integridad que no dependa del título, del aplauso, de la pertenencia. Una fuerza que nace de los límites que eliges no cruzar, del silencio que eliges mantener, de la verdad que eliges sostener, aunque nadie más la quiera ver. Esa fuerza no se enseña en ninguna escuela, no se compra, no se hereda. Se forja en la oscuridad, en los momentos en que podrías haberte vendido y no lo hiciste. En los instantes donde pudiste decir lo que convenía y preferiste decir lo que dolía. En esos pequeños actos de fidelidad contigo mismo que el mundo jamás verá, pero que tú recordarás para siempre. Y luego está el tercer pilar, elegir tus batallas, porque el lúcido no puede, ni debe cambiar el mundo entero. Sería un acto de ego tan grande como el de los mediocres que creen poder controlarlo todo. Lo que sí puede hacer es algo más humilde y a la vez más poderoso: negarse a contribuir a la decadencia. No repetir lo que sabe que es falso. No aplaudir lo que huele a manipulación. No disfrazar de realismo lo que en el fondo es cobardía. A veces resistir será quedarte en silencio cuando todos gritan. A veces será alejarte cuando todos celebran algo podrido. Otras veces será simplemente no mentirte a ti mismo. Porque el verdadero acto de resistencia no siempre se ve heroico. A veces es una renuncia. A veces es un no dicho en voz baja. A veces es un adiós sin explicación. Y en ese gesto sencillo, aparentemente insignificante, se esconde un grito de libertad. Porque el sistema no necesita que todos aplaudan. Le basta con que nadie cuestione. Y cuando tú te conviertes en el que cuestiona, rompes la simetría, interrumpes la repetición e introduce la posibilidad de que algo cambie, aunque sea solo dentro de ti. Maquiavelo sigue siendo útil no porque te enseñe a ser como los que dominan, sino porque te muestra cómo piensan.
no para que los imites, sino para que no te engañes, para que comprendas el tablero sin caer en él, para que entiendas las reglas sin convertirte en una pieza más. Porque la lucidez, aunque dolorosa, también es defensa. Saber cómo funciona el poder no te convierte en cómplice, si usas ese saber para mantenerte firme. Si eliges dónde sí y dónde no. Si decides que no vas a subir en la pirámide al precio de tu alma. Y si reconoces que no estás obligado a jugar todas las partidas, solo aquellas que no te hagan olvidar quién eres. El mayor peligro para quien ve demasiado no es el sistema, es el cinismo, ese cansancio mental que te susurra. ¿Para qué seguir? ¿Para qué pensar tanto si nadie escucha? Es el desgaste de nadar contracorriente, de sentir que cada verdad que sostienes te aleja un poco más de los demás. De darte cuenta de que cada vez que hablas con claridad pareces más distante, más complicado, más solo. La tentación del cinismo es sutil. No llega como un estallido, sino como un cansancio acumulado, como una fatiga del alma. Al principio solo decides callar en ciertas reuniones, luego aceptas algunas mentiras pequeñas para no incomodar. Después te acomodas, y cuando te das cuenta ya no eres el mismo. Ya no eres una amenaza para el sistema, porque te convertiste en parte de él, pero con frases más bonitas, más sofisticadas, más vacías. Y esa es la trampa más peligrosa, traicionarte sin que parezca que lo hiciste. Porque lo hiciste con elegancia, porque lo hiciste desde el realismo, porque lo hiciste para sobrevivir. Pero cada vez que lo hiciste, cediste una parte de ti, una capa de tu lucidez, un fragmento de tu conciencia, hasta que un día descubres que ya no sabes si piensas lo que piensas, o solo aprendiste a parecer lúcido para que no te rechacen. Maquiavelo, en su crudeza, no pedía que te convirtieras en un demonio disfrazado de estratega. Su advertencia era otra. Si no conoces cómo se mueve el poder, te devorará. No porque seas bueno, sino porque no estás preparado. Él no escribió para los santos, sino para quienes querían mantenerse limpios en un mundo sucio, sin ser ingenuos. No te decía que te rindieras, sino que fueras despierto. Que entendieras que la bondad sin fuerza es inútil y que la lucidez sin coraje es solo lamento. Entonces, ¿cómo seguir siendo lúcido sin caer en el cinismo? ¿Cómo conservar tu claridad sin volverte arrogante ni resignado? Hay una sola respuesta: propósito. Tener claro por qué no te vendes, por qué no te acomodas, por qué no te dejas arrastrar. Y ese por qué no debe ser abstracto, debe doler, debe estar escrito en tu historia, en tus heridas, en los momentos en los que pudiste ser otro y no lo fuiste. Ese propósito es lo que te mantiene humano cuando el sistema te ofrece comodidad a cambio de tu conciencia. Porque el problema no es solo el sistema, el problema es lo fácil que puede volverte funcional, lo sencillo que es fingir que piensas, lo rápido que puedes caer en la máscara del rebelde domesticado, que critica todo pero ya no cambia nada, que denuncia pero no arriesga, que filosofa para el aplauso y no para la verdad. Y es ahí donde debes tener cuidado, porque la lucidez también puede convertirse en ego. Puedes caer en la trampa de sentirte superior por ver lo que otros no ven, pero esa superioridad también te aísla, también te separa de la vida. Y en ese aislamiento, la verdad pierde su poder transformador y se convierte en resentimiento. Resistir no es cerrarte al mundo, es entrar en él sin volverte igual. Es hablar con firmeza, pero sin desprecio. Es pensar con profundidad, pero sin arrogancia. Es recordar que la lucidez no es un privilegio, es una responsabilidad. Y que esa responsabilidad no consiste en imponer tu visión, sino en encarnar tu integridad. No necesitas convertirte en mártir ni cargar al mundo entero en tus hombros. Solo necesitas cuidar que tu pensamiento siga siendo tuyo, que tu claridad no se transforme en indiferencia.
Que tu capacidad de ver el sistema no te convierta en su esclavo resentido. Porque la verdadera libertad no es solo pensar distinto, es vivir de acuerdo a lo que piensas, incluso si eso significa caminar más lento, hablar menos, decir más con tus actos. Incluso si eso significa perder oportunidades, contactos, favores. Porque lo que conservas a cambio es infinitamente más valioso. La certeza de que no vendiste tu conciencia por una cuota de pertenencia. Uno de los engaños más seductores del sistema es hacerte creer que encajar es señal de éxito. Que si te adaptas, si aprendes a decir lo correcto, si no molestas demasiado, entonces vas por buen camino. Pero nadie te dice que ese camino, el del molde perfecto, fue construido para que no pienses demasiado, para que no cuestiones, para que no interrumpas el flujo cómodo de lo establecido. Encajar puede parecer inofensivo. Al principio solo ajustas una idea, corriges una palabra, moderas una opinión, pero poco a poco ese ajuste se vuelve amputación. Cada vez que reduces tu pensamiento para hacerlo más digerible, estás perdiendo algo. Cada vez que reprimes una intuición para no parecer arrogante, estás enterrando una parte de tu verdad. Cada vez que finges no ver lo que ves, estás aprendiendo a traicionarte con elegancia. Y eso es lo más perverso, que puedes destruir tu autenticidad sin que nadie te lo exija explícitamente. Nadie te obliga a callar, pero aprendes que si hablas demasiado claro, pierdes espacio. Nadie te impide pensar, pero descubres que si compartes lo que realmente piensas, te quedas solo. Nadie te señala directamente, pero comprendes que si no te disuelves un poco, nadie te invita. Así, la domesticación no llega con grilletes, sino con aplausos, con contratos, con likes, con palmaditas en la espalda. Y tú, que alguna vez fuiste una chispa de disonancia, terminas convertido en una versión editada de ti mismo, más aceptable, más funcional, más inofensivo. Pero hay algo que el sistema jamás podrá darte, la paz interna de saber que no fuiste uno más. Porque no hay comodidad que compense la sensación de estar traicionando tu propia claridad. No hay pertenencia que valga más que la fidelidad a tu conciencia. No hay molde, por brillante que parezca, que sea más valioso que tu capacidad de ver con ojos propios. Por eso no necesitas encajar. No viniste al mundo para repetir lo que ya existe. Viniste para recordarles a los demás lo que han olvidado. Que pensar es un acto de coraje, que sentir profundamente es una forma de resistencia, que ser tú mismo en medio de un mundo de imitadores es una revolución silenciosa. La lucidez duele, sí, pero también libera, porque te da una brújula interna que nadie puede arrebatarte, una claridad que no depende de aprobación externa, una dirección que no fluctúa según el aplauso. Y eso es lo que el sistema no soporta, que haya personas que piensan sin permiso, que hablan sin guión, que actúan sin venderse. Ese tipo de ser humano no es fácil de controlar. No se deja seducir por migajas de poder. No repite frases que no cree. No se arrodilla ante lo absurdo aunque todos lo hagan. Y por eso, aunque no llegue al poder tradicional, posee un poder más profundo, el de no ser movido como una ficha. El sistema necesita uniformidad para funcionar. Necesita que todos repitan los mismos lemas, con las mismas expresiones faciales, en los mismos horarios. Necesita que las diferencias sean solo estéticas, no filosóficas. Que la rebeldía sea solo un disfraz de consumo, no una amenaza real. Por eso, el que es auténtico de verdad, no por pose, sino por convicción, molesta. Porque no puede ser programado. Porque no puede ser contenido. Porque no puede ser corrompido con lo que para otros sería una recompensa. Y esa persona puede parecer sola. Puede parecer fuera del juego. Puede parecer derrotada. Hasta que miras más de cerca. Porque en su silencio hay paz. En su firmeza hay propósito, y en su andar solitario hay una integridad que brilla más fuerte que cualquier reflector.
El mundo actual no necesita más expertos en fingir. No necesita más réplicas vacías, ni discursos cuidadosamente diseñados para agradar. Lo que necesita, con urgencia, es presencias despiertas. Seres que no teman ver, aunque eso los duela. Que no teman hablar, aunque eso los aísle. Que no teman ser ellos mismos, aunque eso les cierre muchas puertas, pero les abra la única que vale la pena, la de su verdad. La función del lúcido no es redimir al mundo entero, no es convencer a las masas dormidas, no es subirse a un púlpito y gritar verdades mientras todos siguen mirando sus pantallas. Su función es más sutil y más profunda, recordar que existe otra forma de estar vivo. Ser un punto de disonancia en una sinfonía de conformismo. Ser una grieta en la máscara perfecta. Ser una voz que incomoda no por soberbia, sino por claridad. Porque hay momentos en los que simplemente estar lúcido ya es una forma de rebelión. Cuando todo se ha vuelto espectáculo, pensar se convierte en un acto de silencio radical. Cuando todos aplauden lo mismo, negarse a aplaudir es una declaración política. Cuando todos corren hacia lo mismo, quedarse quieto es una afirmación existencial. No para oponerse por oponerse, sino para no traicionar el núcleo que te sostiene. Y es ahí donde el verdadero poder del lúcido florece. No en la fama, no en el reconocimiento, no en la influencia social. Su poder está en que no necesita máscaras para existir. No necesita validación para seguir su camino. No necesita seguidores para tener dirección. Su brújula no es externa, es interna. Y por eso, aunque lo quieran domesticar, siempre será una anomalía. Un error del sistema. Un susurro que no se puede apagar. El verdadero enemigo de este sistema no es el caos, es la conciencia. No es el conflicto, es la claridad. No es la crisis, es el que piensa durante la crisis. Porque mientras todos buscan soluciones cómodas, el lúcido recuerda que muchas veces la única solución real es dejar de participar en la farsa. No con violencia, no con odio, sino con presencia, con integridad, con una calma radical que ni el algoritmo ni el poder pueden manipular. Por eso, si alguna vez sentiste que tu forma de ver la vida te alejaba, que tu pensamiento te convertía en raro, en excesivo, en complicado, no lo veas como una maldición. Es el precio de no haberte dejado domar. Y aunque te sientas solo a veces, hay algo que los domesticados nunca tendrán. La paz de saber que no fuiste uno más, que no repetiste lo que sabías que estaba mal, que no fingiste una identidad para complacer un entorno enfermo. Tal vez nunca formes parte del poder institucional. Tal vez nunca seas invitado a la mesa de los que deciden. Pero cada vez que elegiste pensar cuando era más fácil obedecer, cada vez que hablaste cuando era más seguro callar, cada vez que te mantuviste firme cuando todo alrededor se vendía, honraste algo mucho más grande que cualquier cargo, tu conciencia. Y eso nadie te lo puede quitar. Porque al final, resistir no es una pose, es un camino. Uno que implica dolor, sí, pero también una belleza feroz, una libertad que no depende del entorno, una fuerza que no necesita aprobación y sobre todo una certeza que lo cambia todo, la de que no te traicionaste, ni siquiera cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Así que si este mensaje tocó algo en ti, si algo se removió, si alguna incomodidad se volvió voz, no lo ignores. No lo distraigas con otra notificación. Escúchalo, porque no estás solo. Hay más como tú, dispersos, silenciosos, despiertos. No forman una multitud, pero forman una red, invisible, pero real. Una red de almas que decidieron no ser piezas del sistema, sino testigos lúcidos de su funcionamiento. Y si llegaste hasta aquí, significa algo. No era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, una pregunta que no puedes seguir callando. Así que déjalo claro en los comentarios, algo en mí ya cambió. Para que yo sepa que estás despierto, que ya no hay vuelta atrás,
que no serás uno más, por más que el sistema lo intente.